el Señor hablando a su pueblo. Amén. Así gloria a Dios. Ponga su mente dispuesta y su corazón a recibir lo que le venga del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos. Amén, amén. Bueno es el Señor, amén. Amén. No se trata de esto la prédica, pero quiero que tome en cuenta esto que le voy a decir, que todos nos podemos enfermar. Así. Todos enfrentamos enfermedades en algún momento de nuestra vida. Cualquiera, independientemente de qué enfermedad sea, desde la más pequeña hasta la más grande. Lo que el doctor le diga no es ninguna mentira. Que el médico le diga a usted es paciente diabético, ahora en adelante, usted es un paciente asmático de ahora en adelante, como me lo catalogaron a mi hijo. Usted es un paciente de hoy en adelante, se le levanta un expediente de paciente de cáncer. Eso no es ninguna mentira. Y negarlo tampoco está mal. Es más, está mejor aceptarlo. Pero lo que yo quiero que usted entienda es este pensamiento. Es verdad que tengo un cáncer. Es verdad que el médico me dijo que soy un paciente diabético. Es verdad que ahora estoy enfrentando un tumor. Es cierto, pero más cierto es que Dios es poderoso. Amén. Para desarraigar cualquier enfermedad, independientemente de cualquier enfermedad que sea creada en los laboratorios del infierno. No me importa qué bacteria, qué célula, qué microbio sea, no importa. Con el poder de Jesucristo todo lo podemos en Él, porque nos fortalece. En Él no hay derrota. No es ninguna, o sea, lo que lo quiere decir, que lo que le dice el doctor es una verdad, pero es una verdad relativa, es una verdad que está sujeta a cambios. Amén. Humanamente no, porque un SIDA no tiene cura, un cáncer tampoco se lo curan. Solamente tratan de mantenerlo a través de quimioterapias, a través de medicamentos, igual una diabetes. Solo mantienen la enfermedad, tratando de mantener un equilibrio. Es una verdad, como le dije, relativa, está sujeta a cambios. ¿Por qué está sujeta a cambios? Porque nosotros que estamos en Cristo, la verdad del doctor puede cambiar por la verdad de Dios. Cuando Dios dice, lo quito, desarraigo esa enfermedad, la desarraiga. Y milagrosamente Dios hace en usted una obra en donde después los médicos, la verdad que le dijo el médico, que no es ninguna mentira, la verdad que le dijo el médico cambió. Amén. Y ahora el médico tiene que decir la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? ¿Qué es lo que usted hizo, Señor? Amén. ¿Qué es lo que usted hizo, señora? Porque usted era un paciente con cáncer y ahora su expediente dice que usted tiene absolutamente nada. Amén. ¿Qué es lo que usted hizo? Usted era un paciente de VIH y ahora su sangre está totalmente limpia. Usted tenía un marcapaso en el corazón y ahora hasta eso desapareció, porque el poder de Dios puso un corazón como el de un niño dentro de su pecho y ahora palpita y bombea sangre a todo su sistema sanguíneo, todo su sistema nervioso, toda su mente está ahora estable. ¿Qué es lo que pasó? Pasó la verdad de Dios. Dios me curó, Dios me sanó y no me dejó descender a la sepultura. Aleluya. Pero no es de eso la Gloria a predica. Dios. Amén. Pero ya me hizo bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Todas esas cosas son tribulaciones que tenemos. Mejor dicho, es necesario que pasemos. Amén. Así es. Hermano, ¿cómo va a creer que eso es necesario que pasemos por eso? Yo no quiero pasar por eso. Es necesario Amén. Así es. que pases por esas tribulaciones. De esa forma estás siendo formado, estás siendo construido, estás siendo edificado. Tu fe está tomando un rumbo totalmente diferente. Tu fe está creciendo. ¿Cómo va a crecer tu fe si no tienes un obstáculo?
Una de dos, o te quedas en ese obstáculo o crees y traspasas ese obstáculo. Pero es necesario que pasemos tribulaciones. Es necesario que enfrentemos persecuciones. Es necesario que enfrentemos y venzamos enfermedades. Es necesario que pasemos por crisis económicas. Es necesario que pasemos por desintegraciones familiares. Es necesario que aprendamos a estar solos. Es necesario que nos destetemos por un momento, que dejemos de ser niños llorones pidiendo el biberón. Es necesario que aprendamos a llorar en esa soledad donde solamente usted y Dios están en una sola comunión. Donde aún hasta los hermanos de la iglesia le darán muchas veces la espalda. No les interesarán sus problemas. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendas a enfrentar las dificultades solo, para que no tengas que estar a las 3 de la mañana llamando a tu pastor para que ore por ti. Amén. Para que no tengas que estar a las 2 de la madrugada llamando a un hermano pidiéndole oración. Es necesario que tú, estando solo, agarres coraje, agarres furor, agarres ira santa de Dios y te pongas la mano en tu cuerpo, tú con tu propia fe, con tu propio creo, con tu propio poder del Espíritu de Dios que está en ti. Te pongas la mano donde te duele y di: en el nombre de Jesús, esta enfermedad se va. En el nombre de Jesús, este páncreas recibe fuerza nueva. Su corriente sanguínea, la insulina, va a empezar a correr dentro de mi cuerpo de forma natural y física. En el nombre de Jesús, mi sistema inmunológico cobra fuerza por el poder del Espíritu Santo. Porque es necesario. Y ese es el tema de este mensaje. Es necesario. Amén. Yo quiero que usted, hermano, vea unas imágenes que le voy a mostrar. Es una cinematografía, una película. No la vamos a ver completa, pero vamos a ver unas escenas de cómo los cristianos de la primera era, del primer siglo, o la iglesia conocida como primitiva, fueron perseguidos, y todas estas cosas eran necesarias. ¿Lo tenés, José? Sí. Démosle play.
por creer en Cristo. Muertos, comidos por leones, siendo presa de gladiadores, tendido en grandes planchas en medio de ese coliseo, calentado por el sol, y así sus carnes eran quemadas por esas grandes planchas de hierro. Un entretenimiento le llamaban el circo romano. Ese gran estadio que hasta el día de ahora se va cambiando de poco en poco, y uno llega hasta adorarlo sin saber de que en lugares como esos murieron cristianos que entregaron su vida y no rechazaron a Jesucristo. Vaya conmigo al libro de los Hechos 9:16. Hechos 9:16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Quiero, hermanos, que notemos la necesidad y hacer el realce de la palabra que el mismo Jesucristo le dijo a Ananías. Ve donde Pablo, porque yo le mostraré cuánto es necesario, la necesidad del sufrimiento, la necesidad del dolor, la necesidad de las tribulaciones, para así poder formar de nosotros hombres y mujeres genuinos, de que en un futuro, después de que usted ya venció su primera enfermedad, cuando le vuelvan a decir eso, ya ni lo va a mover. Eso ya no le va a hacer ni dudar, porque usted ya enfrentó su primer gigante, ya enfrentó su primer dificultad, y ahora que viene la segunda, ya ni le importa, ya le da igual. Ahora ya conoció el poder de Dios. Ya no importa cuántas veces le digan o cuántos males vengan, usted ahora ya sabe por la prueba que pasó que su nivel de fe fue aumentado, ha crecido. Esa semilla de mostaza fue sembrada y no solamente quedó en la tierra, sino que creció a través de una enfermedad, a través de un dolor que lo obligó a creer. No tenía más alternativa. O le crees al diablo y te mueres, le crees al doctor en la verdad que te dijo y te mueres, o le crees a Dios y vives. Tú decidiste cuál elegiste, y por cuanto elegiste la verdad de Dios, tu fe ahora aumentó. Ahora cuando te vienen a decir, probablemente es posible, o quizás usted esté padeciendo esto, tengo un Cristo que ya me libró de la primera y me puede volver a librar de la segunda y aún también de la tercera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo he aprendido a vivir, en escasez y en abundancia, en crisis y en persecuciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Con mucho o con poco, como peregrino, como forastero, con peligro de espada, con persecución, con acelamiento, con castigos, con naufragios, con mordeduras de serpiente. Todo lo puedo. Mire, Pablo, después de lo que había pasado, venía de un naufragio y viene una culebrita y lo muerde. ¿Qué le iba a hacer? Ni cosquillas le hizo a Pablo. Aleluya. Después de pasar más de 6 meses naufragando en alta mar, en ayuno, en oración, en más,
En esta prueba, Pablo ve un ángel que le dice que nadie va a perecer. Y yo ya me agarré de eso. Y después se baja de ese naufragio, pone su pie en la isla de Malta, ¡pum!, le agarra una de las serpientes más venenosas. Solo le hizo así. Aleluya. Gloria a Me Dios. picó un mosquito. Vengo de un naufragio y esta serpiente me va a asustar. Ya no le mueve, ya no le asusta. Por muy tenebrosa que sea la noticia, ahora su fe ha crecido. Por muy venenosa que sea la serpiente, ahora su fe es más venenosa que esa serpiente. La serpiente se va a morir porque lo mordió. Aleluya. Yo creo que la serpiente después fue medio mareada después de sentir la santidad y el poder que mordió en el talón de Pablo. Dios mío, yo no sé si usted está entendiendo esto, hermano. Pero eso es lo que yo también hablo, eso es también lo que yo creo, es lo que yo digo. Es como cuando me dicen, no se deje poner las manos por quien sea. A mí que me ponga las manos quien quiera. Si el poder que está depositado en mí no es suficiente para dejar mareado o para que se vaya mal el que me puso las manos, entonces me uno mejor con ese brujo. Los brujos mismos, cuando te quieran poner las manos, ellos mismos van a sentir ese poder y van a ver qué pasó aquí. Porque la Biblia dice que el poder que está dentro de nosotros es mayor que el que está afuera. Que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Que depositó en nosotros un poder supereminente. Y si este poder que está en mí va a permitir que alguien me traspase o me pase cualquier cosa loca, entonces abandonemos esto, no me sirve, y cambiemos de Dios. Pero el Dios en el que yo he creído es más poderoso que todo lo que existe. Por cuanto ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro, espada, ni hambre, ni desnudez, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, y esto es necesario porque ve cómo Pablo fue formado y fue moldeado. Sin todas estas persecuciones, sin todas estas tribulaciones, Pablo era solamente un hombre llamado Saulo de Tarso, un fariseo de fariseos, un hombre que tenía excelencia en el conocimiento teológico, en la ley de Moisés, un hombre que conocía toda la ley y los preceptos, conocía y era irreprensible, era un hombre celoso por la ley, por los mandamientos. Cuando tenía que dar la orden de matar, él la daba sin temblar, porque él conocía estas realidades, estas verdades. Era un hombre celoso. Y para él los cristianos eran una secta que se había levantado. Para él los cristianos, póngame atención hermanos, para él los cristianos era una secta que se había levantado en la época. Por cuanto el celo de Saulo de Tarso entonces empezó a perseguir a los cristianos. Porque Saulo no podía aceptar de que Dios el Shaddai tuviese un hijo. Eso era considerado a un grado de blasfemia. Que Dios, Espíritu Santo, poder y fuego, tuviese un hijo humano, un hombre de carne y hueso. Eso era algo inaceptable para las creencias fariseicas y saduceicas. Entonces él se levantó en su celo pidiendo cartas para perseguir a toda la iglesia, a todos los que creían en Cristo Jesús. Él no conoció a Cristo, pero yendo en este rumbo y con esta visión entre ceja y ceja, persiguiendo, respirando amenazas en contra de los cristianos, entraba casa por casa pidiendo información si habían creyentes en esa casa de Cristo, para amarrarlos en carreta, para amarrarlos en caballo y así torturarlos. Saulo de Tarso fue uno de los primeros perseguidores de la iglesia. Él mismo dice que él persiguió a los santos del Señor y fue perseguidor de la santa iglesia de Jesucristo. Saulo de Tarso, respirando amenazas, perseguía a todo aquel que era cristiano. Sin embargo, algo el Señor vio en Saulo
que a pesar de sus intenciones, lo que él estaba haciendo era algo con el corazón, algo que lo estaba haciendo para Dios, aunque no lo entendía, aunque no se percataba que lo estaba haciendo mal. Pero interviene Jesús y le dice quién es él, y le dice para qué lo escoge, para qué lo llama, y lo nombra apóstol de los gentiles. Y después de ser un perseguidor de la iglesia, vino a ser el apóstol Pablo. El mismo Ananías conoce esta información, de modo que le responde a Jesús cuando le habla y le dice: ve y encontrarás un hombre llamado Saulo de Tarso. Cuando le menciona el nombre de Saulo de Tarso, Ananías le dice: Señor, hemos escuchado de este hombre y de todos los males que ha hecho a tus santos. Era un perseguidor. Sin embargo, el Señor le dice a Ananías: ve, porque yo le mostraré lo necesario que es padecer por causa de mi nombre. Y así la iglesia empezó a ser perseguida. Saulo fue uno que en su persecución vio a Esteban, que estaba siendo apedreado. Saulo era un joven, Esteban era un joven. Algunos historiadores dicen que era un joven de 17 años aproximadamente. Era un muchachito con un conocimiento y una excelencia de sabiduría en cuanto a la Torá, en cuanto a los mandamientos, a la ley. Eso lo puede demostrar Esteban dando su discurso antes de morir. Más de 30 versículos de memoria, una recitación, un resumen de la historia de los judíos, desde Abraham, Moisés, desde Adán, Moisés, Noé, menciona a todos los padres de Israel. Para terminarles diciendo a todos: y vosotros crucificasteis al autor de la vida, vosotros matasteis al dador de la vida. Saulo estaba en medio de los fariseos y se molestó cuando escuchó el nombre de Jesucristo y dio la orden que lo apedrearan. Empezaron a apedrear a Esteban. Ahí empieza una persecución en contra de la iglesia y Esteban considerado como el primer mártir, con su cabeza desangrada por las pedradas que le estaban dando. Le dan la orden, le piden la orden a ese joven llamado Saulo que estaba sentado. Y Saulo da la orden de que maten a Esteban. Pero a la hora de estar a punto de morir Esteban ve algo. Y él dice: veo los cielos que se abren y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Todos se rasgaron sus vestiduras, rompieron sus vestiduras y dijeron: blasfemia, blasfemia. Y Saulo terminó de dar la orden que sí lo terminaran de matar. Pero me imagino que esta pasión, como le he dicho yo en diversas ocasiones, es difícil morir por una mentira. Es difícil pagar por una mentira. Si usted tiene un amigo y viene un policía y le dice a usted: si usted no me dice quién fue el hecho de esto, quién lo cometió, usted lo conoce, usted va a ir a pagar 20 o 40 años de prisión a la cárcel. Usted no va a mentir. Usted va a decir la verdad. Así también por una verdad es difícil que usted diga: no, me retracto. Y eso es lo que pasó con Esteban. Querían que se retractara de lo dicho. Eso pasó con los apóstoles. Eso pasó con Pablo. Querían que se retractaran de Jesucristo. Eso pasó con Santiago. Querían que se retractara de que Jesús era el Señor. Querían que se retractaran de que Jesucristo había resucitado.
pagaron a hombres que estaban cuidando el sepulcro para que dijeran de que los discípulos de Jesús habían llegado a sacar el cuerpo, pero que Jesús no había resucitado. Pero cuando capturaron a los discípulos que estaban predicando en las esquinas, a Pedro, a Juan, a los discípulos predicando que Jesucristo había resucitado y que solo en él había salvación, lo metieron preso a Pedro. Y le dijeron: retráctate y ya no hables más en nombre de ese Jesús. Y Pedro dijo: es necesario que obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Si me cuesta la cárcel, voy a ir a la cárcel. Si me cuestan los hospitales, voy a ir a los hospitales. Si me cuesta la muerte, gloria a Dios, porque para esto vino Cristo, para ser Señor de los muertos y de los vivos. Pero no puedo decir que es una mentira, porque yo lo vi con mis propios ojos cuando el Señor resucitó y apareció a los 12, apareció a más de 40, apareció en 40 días a muchos discípulos. El Señor se apareció y me volvió a buscar después cuando yo me regresé al río, al mar, a pescar. Ahí estaba el Señor a la orilla, yo no lo reconocía, pero Él dijo: ¡hey! Echa la red del otro lado. Yo dije: esto ya me pasó una vez. Y le dije a Juan: mira, Juan, ¿quién es ese? Ese yo lo conozco. Ese es el que nos llamó a nosotros. Ese es el Mesías. Yo no hallaba qué hacer. Me tuve que poner la ropa. ¿Quién se pone la ropa para nadar? Pero Pedro se puso la ropa para tirarse al mar y empezó a nadar y a nadar y a nadar hasta que llegó a la orilla del mar. Y allá estaba el Mesías. Ahí estaba el Cristo resucitado. No solamente con sus heridas en las manos, sino con un pescadito para que Pedro comiera. No puedo negar una verdad. Es difícil decir que no. Por eso el pecado es tan grande para el tiempo de la tribulación. Porque tendrán que llegar hasta la muerte. Es necesario. Algo me imagino que marcó a Pablo al ver tanta pasión y tanta entrega de alguien que estaba dispuesto a morir. ¿Cómo es que morirá? Me imagino yo tratando de meterme a la mente de Pablo. ¿Cómo es que este muchacho, un joven de 17 años, está dispuesto a morir por algo que es una mentira? La resurrección no ha pasado de entre los muertos. Ese Mesías fue un falso. Pero este está dispuesto a morir. Eso ya provocó una semilla en el corazón de Pablo. Eso provocó que no solamente Esteban, sino después todos los que iban a venir a morir por causa de Jesucristo. Que estando allí en el Coliseo, Nerón les daba la oportunidad de negar y sacarlos inmediatamente del Coliseo. Pero no, decían: no, moriremos. Sí, moriremos por Cristo nuestro Señor. Algo provocó que marcara el corazón de Pablo en la muerte de Esteban. Y usted, si conoce a Pablo y lee sus cartas o lee el libro de los Hechos, usted va a ver que recalcadamente Pablo vuelve a mencionar a Esteban las veces. Porque yo estaba presente en la muerte del santo mártir Esteban. Después vuelve a contar su historia: porque yo di la orden de que mataran. Yo no sé si a él le dolió eso hasta el día de su muerte, recordar que él fue participante y el que dio la palabra de que mataran a Esteban. Pero era necesario, porque ahora él se convirtió en un Esteban, perseguido por su propia nación, por los romanos, por judíos, por griegos. Después de ser un perseguidor, ahora se convirtió en el perseguido. Así la historia de la iglesia empieza con las persecuciones que Pablo hizo, la muerte de Esteban. Y así sucesivamente fue trascendiendo esta persecución. Aproximadamente en el año 67,
Pablo fue decapitado ahora por Nerón. En ese mismo imperio dominante por Nerón también fue crucificado el apóstol Pedro, según los historiadores. Se levantó Nerón respirando también amenazas en contra de los cristianos. De tal manera que Juan en Apocalipsis le dice que tiene el número 666. Para los cristianos de la primera era, este Nerón era el primer anticristo que estaba apareciendo. Porque en un lapso de 7 días mató más de 2,000 judíos cristianos, más de 2,000 cristianos, quemándolos. Dice la historia que Nerón mandó a poner postes en las calles oscuras y ahí clavaba a los cristianos y les prendía fuego para que sirvieran de antorcha para las calles. Esto es lo que bebían los primeros cristianos del primer siglo, la iglesia primitiva. Y usted por una mala mirada ya no quiere venir a la iglesia. Usted por una crítica, por algo tan insignificante. Usted porque tiene un problemita en la casa. Las mujeres y los hombres del ayer estaban dispuestos aún a abandonar todas esas personas que les servían de obstáculo para el seguimiento y el crecimiento de sus vidas espirituales. Amén. Así Nerón persiguió a la iglesia, pero la iglesia se fue multiplicando. Llegó un lapso, un tiempo en donde no solamente judíos, sino también gentiles se estaban convirtiendo al reino y los cristianos estaban creciendo. Esto le molestó a los hombres que vendían imágenes, que vendían estatuas o estatuillas. La idolatría de Roma se estaba yendo para abajo por la predicación de los cristianos. Ya no solamente Santiago, no solamente Cristo, mataron a uno, pero parece que por uno que murió, parece que floreció y salieron más frutos de esa muerte. Alabado sea su nombre. Hasta el día de ahora somos incontables. Y el mismo Juan en Apocalipsis pudo decir cuántos eran los santos que estaban al lado del Señor diciendo: santo, santo, santo. Solamente dijo: Señor, ¿y estos quiénes son? Estos son todos los que no han doblado sus rodillas a la imagen de la bestia, al falso profeta. Y dice el apóstol Juan: de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, la esposa del Cordero. No le pudo poner ninguna cifra, porque en el tiempo de Cristo somos muchos, porque siempre se reservó un remanente. No temáis, manada pequeña, porque al Señor le ha placido darnos el reino. ¡Aleluya! ¡Oh, santo Dios! ¡Gloria, presencia! Sea tu nombre, Señor, aleluya. Porque al Señor les ha placido darles el reino. Amén. Les ha hecho participantes de su gloria. El que nunca compartió su gloria con nadie, la compartió con la iglesia. Las riquezas del reino. El Señor dijo: yo tengo las llaves de David. ¿Sabe qué significa eso? Que David tenía una llave que la ponía debajo de su muslo, escondidita ahí por el calzoncillo, para que nadie la pudiera encontrar, porque David en esa llave era la única llave que abría una puerta donde David tenía todo su especial tesoro. Y ahora dice: yo tengo las llaves de David, y se las ha dado a la iglesia. Usted ya la tiene. Por eso ha compartido su reino con la iglesia. Nerón mató más de 2 millones de cristianos en el lapso de 7 días. Y según la historia, hizo un plan maquiavélico para que odiaran a los cristianos, porque los cristianos estaban cayendo bien en todos lados. Los romanos se estaban convirtiendo, muchos gentiles griegos se estaban convirtiendo al cristianismo.
Entonces Nerón, el negocio de la idolatría, todos los empresarios de la idolatría que habían en la época, decidieron ponerle fuego a un lugar en Roma o a un templo de Roma, y de esta forma acusaron que los cristianos habían sido los que habían prendido fuego. De este modo hicieron que los cristianos fueran aborrecidos por muchas personas. Ahora más para aquellos que se encargaban de hacer imágenes de idolatría, que se encargaron estas personas de promover las religiones de Roma. Más ellos eran los que más denunciaban a los cristianos. Se levantaron decreto en contra de los cristianos por haber prendido supuestamente fuego a una parte en Roma, y así los cristianos volvieron a ser perseguidos otra vez por todas las personas, no solo por judíos. Ahora los judíos detestaban a los cristianos convertidos, los romanos detestaban a los cristianos. Decían que eran malos, que tenían un corazón malo por haber prendido fuego a una parte de Roma donde muchas personas murieron. Pero detrás de todo esto se cree que era Nerón el que estuvo detrás de este plan para inculpar al cristianismo. Pero eso no importa. Lo importante era que era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque cuando empezaron a ser perseguidos, los cristianos empezaron a huir de Roma, empezaron a pasar por Grecia, por Galacia, por Asia Menor, por África, por Frigia. Empezaron a expandirse, y en vez de eliminarlos, los multiplicaron. Aleluya. Y donde iban predicando el evangelio. No pudieron detenerlo, no pudieron silenciarlo. Es ahí donde usted ve porque es necesario que padezcáis tribulaciones. Porque es por causa de mi nombre. Yo le demostraré, y él verá la gloria de Dios al final de todo y dirá: bueno, Señor, la verdad que todo esto sirvió para esto. Esta es mi corona, corona mía, corona mía, corona mía. Los cristianos seguían siendo perseguidos. Se levantó después un hombre, hijo del diablo, llamado Vespasiano. Vespasiano levantó decreto en contra de los cristianos, todos estos emperadores de Roma, emperadores Césares. Vespasiano tuvo un hijo a Tito. Tito también persiguió y prendió fuego al templo de Jerusalén y levantó decretos en contra de los cristianos. Los cristianos andaban huyendo de un lado para otro, quemados en las hogueras, tirados al Coliseo romano. Estaban siendo torturados por gladiadores. A las mujeres les cortaban sus pechos y hasta sus partes. También a los hombres los torturaban por creer en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: llevo en mi cuerpo los estigmas de Jesucristo, o las marcas de Jesucristo, que cuando se traduce del griego está indicando que le pusieron hierros calientes en su cuerpo para torturarlo por ser creyente en Cristo. Aleluya. Hermano, yo no voy porque a mí me vieron mal en la iglesia. ¿Cuántos no vieron mal al apóstol Pablo y eso no le importó? Eso era una estupidez, pero, discúlpeme la palabra. Aleluya. Los pleitos, las luchas y las persecuciones no tenían nada que ver con mala mirada, con chisme y con crítica. Santo, aleluya. Tenía que ver con padecer por causa de Cristo. Lo que me llama la atención, hermanos, es que cuando la iglesia era perseguida y metida en tribulación, es cuando la iglesia era más santa. Así es, amén. Es cuando la iglesia más busca de Dios. El problema es que lo hace a cambio de, como queriendo hacer un trueque: tú me sanas y yo te adoro. Ajá, pero ya cuando ya te sané, te olvidaste de mí. Santo. Y era perseguidos, y era cuando más adoraban. Usted vio las imágenes, que todo el grupo cantando en medio del Coliseo, todos los cristianos adorando a Dios ahí, dispuestos a morir.
entregar su vida sin ningún temor. Dice la historia, Josefo de Cesarea, un historiador judío, que en un tiempo, creo que Tito, en el acta que levantó en contra de los cristianos, capturaron a 40 cristianos y los llevaron a un lago congelado. Un lago congelado. El frío sumamente torturador. Y los desnudaron. Hicieron un hoyo en el lago, quebraron el hielo y los pusieron como en una tarima para lanzarlos en ese hoyo y murieran de hipotermia. Una de las torturas, mire, los que murieron en el Titanic, esas son una de las muertes más duras que pueden existir, porque son las muertes más lentas y sufridas, porque usted empieza a sentir su sangre, cómo se empieza a coagular y empieza a dejar de correr. Siente como el hielo le traspasa. El dolor del hielo es como que le esté quebrando sus partes genitales. Como si alfileres y cuchillos están pasando por todo su cuerpo. Su sistema nervioso se siente tan confundido por el frío, por el hielo. Una hipotermia masiva que está corriendo en todo su cuerpo, donde tiene que morir tan lentamente. Y dice el historiador que empezaron a lanzar a uno por uno y decían: niega a Jesús y te calentamos. Y los soldados romanos dice que hicieron una hoguera caliente, una fogata grande de mucha madera, y le prendieron fuego para así hacer que los cristianos renunciaran y vieran ese calorcito para poder estar allí. Y tenían sábanas, abrigo. Lleguen a Jesús y los calentaremos inmediatamente en esta fogata. Lleguen a ese Mesías y le daremos abrigo, le daremos comida. Y dice que todos empezaron a cantar. Aleluya. Y empezaron a caminar. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. No necesitaban ni que los empujaran. Aleluya. ¿Hasta cuándo, oh Señor, dice Apocalipsis, hasta cuándo vengará la muerte de tus santos? Porque se les permitió hacerle guerra a los santos de Dios, pero no pudo vencerlos. Gloria a tu nombre. El dragón, la serpiente antigua, y uno tras uno se iban lanzando, pero hubo uno que dijo: yo niego a Jesús, yo niego a Jesús. Los centuriones estaban anodados al ver el centurión, el netalión y León Quintus Imperatus, rangos del imperio romano, y el centurión viendo que todos estaban muriendo, no entendía cómo, y dijo al centurión: ni César con todo su imperio romano ha logrado tanta lealtad como este Mesías, que sin verlo y sin escucharle, estos cristianos están dispuestos a morir por él. Dios, aleluya. ¿Qué pasa?, dice el centurión, cuando se escuchó uno que dijo: yo renuncio a Jesús, yo renuncio. Yo niego a Cristo, lo niego. Inmediatamente, como fue la promesa dada por los romanos, lo sacaron, lo pusieron junto a la hoguera y empezaron, y le pusieron un abrigo, le dieron pan, comida caliente, y empezó a agarrar calor otra vez él, pero avergonzado, viendo que los demás seguían el 37, seguía el 38, seguía el 39. Y decían los romanos: renuncien y los calentaremos como a su compañero. Renuncien, tengan piedad de sus vidas.
Y llegó el 39, que era el último, porque el número 40 era el que estaba allí, el traidor. Entonces, dice Josefo que ese centurión empezó a quitarse la armadura, botó la espada, botó el escudo, se quitó su vestidura, se quedó solo en su ropa interior. El centurión, los soldados le dijeron: ¿qué hace mi señor? Y empezó a caminar al lago congelado y dijo: yo he de tomar el número 40 que abandonó por traidor, porque mi César ha conseguido tanta lealtad como estos cristianos. Eso significa que este Jesús es mayor que el César. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Gloria a tu nombre, Porque es Señor. necesario. Amén. Porque todo esto que ellos pasaron, cuando yo lo veo, digo, verdaderamente no hay nada imposible. Por eso era necesario que todos ellos pasaran, Amén. para así demostrarnos a nosotros el valor, la fuerza, el ímpetu, el coraje que ellos tenían, para que no nos doblegue cualquier cosa, cualquier circunstancia o cualquier sistema que se levante en contra de nosotros, porque vienen tiempos duros. Ahí se cumplió esa palabra que dijo el Señor: y seréis aborrecidos por todas las gentes, y seréis perseguidos, porque aunque están en el mundo, ya no son del mundo, y el mundo los aborrece, así como también me aborreció a mí. Amén. Pero gozaos y alegraos, porque mayor es vuestro galardón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Estuve ayer armando esto, hermano, y pues el trabajo ha estado duro, pesado, adolorido. Y ahorita que estaban cantando, yo estaba terminando de subrayar y sentí cuando estaba viendo eso, empecé a ver a todos ellos cómo estaban siendo torturados por todas las historias que he leído, los libros que me he devorado. Y digo yo, verdaderamente soy una vergüenza, Señor. No soy digno. Todo lo que ellos pasaron, y nosotros por una circunstancia mínima queremos renunciar a Cristo. La iglesia era más cristiana cuando es perseguida, es cuando más milagros se hacían, es cuando más respaldo recibían. Incluso aún en medio del Coliseo, habla Eusebio, otro historiador, que un hombre Policarpo de la iglesia de Esmirna, considerado como de los primeros padres, fue capturado por Nerón y lo tiró al Coliseo. Le prendieron fuego al madero y la hoguera alrededor, y a él lo amarraron. Y le dijo Nerón: renuncia, ten misericordia de tu avanzada vida y morirás de tu vejez. Ya eres un anciano, Policarpo. Solo firma. Había levantado ahora un acta, un papel que solamente era sellado, y ya con eso ya no necesitaba usted confesar y negar a Jesús. Solamente con el sello, eso ya era un acta, era algo legalizado. Y Policarpo dijo: nunca voy a negar a aquel que tanto bien me ha hecho. Y le insistió Nerón, porque de alguna forma dice que le tenía aprecio, porque era un hombre piadoso. Toda la bravura era porque desafiaban a sus dioses, pero ellos mismos sabían que los cristianos eran buenas personas. Y le dijo que renunciara, pero no. Mandó a que lo ataran, lo ataron, y que le prendieran fuego. A la hora de prenderle fuego, dice Eusebio que tiene 3 y más testigos que estuvieron presentes en el Coliseo,
que escucharon una voz que dijo: Policarpo, sé valiente. Y Policarpo amarrado prendieron fuego, pero dice que el fuego rodeó a Policarpo todo su cuerpo y hasta su cabeza. Pero dice Eusebio que Policarpo más bien parecía el oro mismo siendo refinado, porque no se quemaba. Gloria a Dios, aleluya. La llama lo envolvía, pero Policarpo no tomaba fuego, ni aún ni su cabello. Y eso es difícil de creer. Cuando ya lo vimos una vez en 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, anonadado Nabucodonosor dijo: eran 3. Sí, pero yo veo a 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pasará por el fuego y no se quemará. Caminará sobre las aguas y no se hundirá. Recibirá fuerzas como las águilas, como las águilas volarás. Fuerzas como las águilas, pero es necesario que así como el águila pase también su tribulación. El águila se va hasta lo más alto donde nadie la mira, se mete a una cueva, a una roca, y empieza el águila a golpearse contra la roca, su pico, hasta arrancarse todo el pico del águila. Antes de arrancarse el pico, empieza a arrancarse todas las plumas hasta quedarse sin ninguna. Después el águila con el pico se lo arranca las garras. Y de último se golpea contra la roca para arrancarse el pico que le queda. Pero después de un tiempo de invernamiento ahí, su pico ha crecido, sus garras han crecido y su plumaje es nuevo. Porque recibirás nuevas fuerzas como las águilas. Los niños no ven haciendo a Dios acá lo que. ¡Mira su nombre! Tus fuerzas serán aumentadas como las del búfalo, escaparán del lazo del cazador como la gacela, mansos como palomas y astutos como serpientes. Nadie podrá hacerte frente. Aleluya. Porque es necesario. Todo eso es necesario para hasta el día de ahora. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2:10. No temáis en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quiero que usted entienda algo, que esa tribulación es decisión suya si usted la vive para siempre. Es decisión suya si usted quiere vivir esa enfermedad toda la vida. Es decisión suya si usted no quiere restaurar su hogar o su familia. Es necesario que pasemos, pero cuando dice pasemos es que no nos vamos a quedar ahí, muñeco. Yo estoy aquí y aquí está la tribulación, pero yo solo voy de paso. Y quedó atrás mi enfermedad, mi crisis, mi existencia emocional, mi crisis, mis dolores, porque yo voy de paso. Es necesario que pasemos, no que nos quedemos ahí. Para que seáis probados como ese oro refinado. Y quiero que note que el texto dice que tendréis tribulación por 10 días. Lo que quiero dar a entender es que no es toda la vida. Es un lapso de tiempo determinado y el cual tiene un final.
Es un lapso de tiempo. No que ahí quedará. Porque a Dios no le gana a nadie. A Dios no se le puede vencer. Amén. A Tiatira, la iglesia, habla de la mujer que vuelve a aparecer, llamada Jezabel. Pero Jezabel murió en el capítulo 19 de Reyes, en tiempo de Elías, Eliseo, y por mandato o llevando a cabo esta misión Jehú, próximo rey de Israel. Ahí murió porque los eunucos la aventaron desde lo alto. Al ver que nadie podía contra Jehú, se venían cumpliendo las profecías que había dado Elías, traspasado a Eliseo, y Eliseo se le había mandado a dar a Jehú. Los eunucos dijeron: bueno, aquí una de dos, muchachos. ¿Nos quedamos con esta vieja loca o le hacemos caso a Jehú? Y Jehú dijo: ¿quién está conmigo? Los eunucos le hicieron una miradita como queriendo decir: nosotros. Inmediatamente entendió y le dijo: lanzad a esa maldita de ahí. Porque Jezabel había salido por la ventana a saludar a Jehú con un pañuelito. Jehú, Jehú. Y dice que había arreglado sus ojos en un sentido, pero para coquetearle a Jehú y enamorar a Jehú, porque sabía que Jehú traía una misión, que era matarla a ella, cumplir la profecía que se había dado, que a Jezabel la comerían los perros. Pero Jehú venía con la misión que Dios le había dado y no se dejó seducir por la maldita Jezabel, y dijo: ¿quién está conmigo? Los eunucos le dijeron: nosotros. Lanzar a esa maldita de ahí. Lanzaron a Jezabel, y Jezabel se vino desde lo alto de la torre y cayó cayó en el suelo muerta, o tal vez con algo de vida. Jehú dijo, le pegó a los caballos y a los carruajes y le pasó todo el ejército encima a Jezabel. Jehú se fue a comer con su ejército, y Jehú es lo que está mordiendo una pierna de vaca. Dice: la verdad que esa mujer era hija de reyes. Vayan a darle una sepultura digna. Vayan a sepultarla, porque es hija de rey, porque es princesa. Y cuando llegaron a ver, dice que solamente estaban los huesos, porque los perros ya la habían comido. Y no hubo sepultura para Jezabel. Esa Jezabel que hizo tanta persecución y tribulación al pueblo de Israel, que mató muchos profetas, los decapitó. Esa mujer que fue detenida por un profeta y fue desafiada por Elías, esa mujer vuelve a resurgir o vuelve a salir en Apocalipsis, donde Juan la menciona a Jezabel. Pero te tengo noticias, que así como resurgió Jezabel, también viene el espíritu de Elías a darle fin. Aleluya. Oh, santo, yo todavía estoy viendo esta película, tiene mis ojos de mi mente. Así también vuelve a resurgir Elías, los dos testigos que vienen a ponerle otra vez una pausa, a recordarle quién es el que manda. Veniste desde los infiernos. Jezabel está operando en el tiempo de Juan, en Apocalipsis, pero Jezabel también está operando en este tiempo. Ese espíritu maldito, ese espíritu tan sensual, también sigue operando en esta época, en donde nosotros también, con el espíritu que Elías dejó, que nos enseñó, también tenemos que hacer resistencia. Por tanto, dice en Apocalipsis, habla al mensajero de Dios, habla al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia son los pastores, el ángel de la iglesia son los líderes, que tienen que poner orden, que tienen que poner preceptos, que tienen que poner límites. El ángel, si usted no es un ángel de Dios, abandone este barco. Así como bajaron a Marco, así también tiene que ser bajado de acá.
Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Elí, Oh, Dios. el problema de Elí no es que no regañaba a sus hijos, los corregía, pero igual los dejaba servir. No refrenaba el acto, y eso es lo que le costó todo su ministerio. Aleluya. Por eso el Espíritu le dice, escribe al ángel de la iglesia, a Éfeso le dice, tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Dios conocía las obras. Iglesias que hacían buenas obras, probaban los que desean ser apóstoles y no los eran. Y le dijo, yo conozco tus obras, sé que son buenas. Pruebas a los que son apóstoles y has visto que no son. Pero se había transformado solamente en una apariencia donde ya presencia de Dios en sus vidas ya no había. Por tanto, el Señor les recomienda, vuelve de donde has caído. Eso significa que usted puede volver a ese primer amor. Gloria a Dios, aleluya. Por tanto, retoma, vuelve a la posición que abandonaste. Y esa pantomima de disfraz y de supercristiano. Caemos en el error de Sansón, que todos decían que Dios estaba con él, pero dice que el Espíritu de Dios ya se había apartado de Sansón, aunque Sansón seguía haciendo muchos milagros, hazañas con sus fuerzas, pero ya el Espíritu de Dios se había ido. Amén, aleluya. Escuche lo que dice Pedro. Mas el Dios de toda gracia, Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí le vuelvo a recordar que la tribulación no es para que usted la viva toda la vida. Hayas padecido un poco de tiempo. No es todo el tiempo. Hayáis padecido un poco de tiempo. Por eso es necesario que seamos perseguidos. Es necesario que enfrentemos tribulaciones. Es necesario que enfrentemos enfermedades. Es necesario que enfrentemos crisis. Es necesario por causa de Jesucristo. Para que entendamos lo necesario que es padecer por causa de Jesús. Porque en medio de la tribulación es cuando más creyente eres. Bendita la enfermedad que te acercó al Señor. Bendita la tribulación que te ayudó a creer. Bendito el que te amenazó de muerte y mírate ahora, estás aquí gozándote con el Señor, dándole gloria y honra, porque era necesario. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie, Padre. Alabe su nombre. Dale una ofrenda de palmas a su Dios, a su Rey. A Él sea la gloria, la honra. Es necesario. Uno habla como que si uno ya... Yo le dije la vez pasada, a mí me va a venir a hablar de enfermedades.
cuando yo era una bacteria caminando, una pudrición, un muerto, un cadáver. El viento me movía y me botaba. Se me ve ahora, aquí de pie, pero no me vio en el Hospital Rosales cuando tenía mi cráneo abierto. 2 cirugías, traqueostomía, portar cánula de metal, conectado a pulmones artificiales, parapléjico, en silla de ruedas. El viento que me tocara me dolía. El viento que me tocara era como que me traspasaran alfileres en todo mi cuerpo. Mi sistema nervioso totalmente dañado. Más de 2 años para recuperarme. 2 años tapando mi cabeza con gorras, con gorros, dejándome crecer el cabello. Nadie me podía tocar porque me dolía todo el cuerpo. Esa vibración, esta vibración, yo sentía, yo tenía que estar metido en un cuarto y en una cama sin moverme, porque el dolor era tan insoportable, insoportable. Y esa es una de tantas. Predicando con mi hermano Jorge, nos rodearon todo el predio con pistolas y con carabinas, con fusiles, pandilleros que querían saber quién estaba predicando y que por qué los desafiaba. Su servidor era el que predicaba, pero a mí no me importara que me mataran. Yo ya venía de la muerte. Aleluya. Yo ya venía del sepulcro. A mí me dijeron, ven, levántate y sal fuera. Y me levanté y salí, quité la piedra. Y me llega a decir una hermana, no salga, hermano, no salga. Una vigilia. ¿Por qué? Todos los pandilleros han venido y su jefe. Y todos están hermanos esperando que usted salga para saber quién es el que los ha desafiado. ¿Quién es el que ha hablado en contra de ellos? Que yo les decía que a mí no me importaba. Esas. Vamos para aguas escondidas. Uno me seguía. Jorge. Mi hermanito Jorge. Y Jorge me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, afuera dicen que están todos los pandilleros esperando a ver quién es el predicador. Espérate, no me dijo nada más. Espérate. Y me detuvo y salió él. Porque no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por su hermano. Gloria a tu nombre, Señor. Y salió él, me detuvo. Yo iba para afuera también. Yo dije, si lo matan a él, me matan a mí también. Y me fui detrás de él. Y él salió con la mano estrechada y le dijo, ¿qué pasó, varones? ¿Les gustó la predicación? ¿Oyeron la palabra? Y cuando él salió, platicó con todos, no pasó nada. De ahí llegó la hermana diciendo que el líder que andaba con todos ellos le agarró feo y dijo, vámonos, démosle, no, démosle, vámonos porque, no, démosle, vámonos. Y empezó una desesperación y toda la caravana detrás de él. Y quedaron unos cuantos ahí que empezaron a decirme, hey hermanito, yo estaba oyendo su prédica. Y yo también fui cristiano. Y fui líder en la iglesia. Y platicamos. Y así. A Jorge lo agarraron una vez. Y a mí con él. Y nos golpearon. Y nos tiraron en un camión boca abajo. Un camión de madera con las estillas, sin camisa. Las estillas raspándome el pecho. Y trajeron espinas y me las pusieron en la espalda y brincaban encima de mí. Y decían, yo no creo en los pastores. Yo no creo en los cristianos.
Y a Jorge le pegaban en la cabeza y le quebraron las costillas. A mí me dejaron casi inválido porque no podía caminar después de todos los golpes. Pero hermano mío, me gozo en mis tribulaciones, porque ante estas cosas me gozo en mi encarcelamiento, en mi enfermedad, en mi persecución, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte y se perfecciona en mí el poder de Jesucristo, porque es necesario que padezcamos tribulaciones. Y ahí predicamos donde fuimos también. Allí les predicamos. Jorge tomado de mi hombro y yo tomado de él, nos poníamos de pie, los dos podíamos, entre los dos, porque mejor son dos que uno, porque dos se defienden mutuamente. Y ahí empezamos a predicar y le dije: bienaventurado es el hombre al que Dios disciplina, por tanto no desprecien la corrección del Todopoderoso, porque es necesario. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque entre todas estas tribulaciones y aflicciones tú nos has sacado en victoria. Nos has dado, Señor, esa corona, Padre, porque contigo lo hemos podido todo, Señor. Fuimos enseñados, Padre, para estar en escasez, desnudos, con hambre. Nada de esto nos ha quitado el gozo. Hemos sido enfermados y hemos adorado aún más, Señor. Te hemos buscado en nuestros inicios, en nuestras noches de madrugada, Señor. Allí hemos estado, Padre, porque ha sido necesario, Señor, para que ahora seamos, Padre, estas piedras preciosas como el oro refinado, Señor. Gracias por habernos hecho, Señor, participantes, Padre, de todas estas tribulaciones, Señor, que nos acercaron a ti, Padre. Oh, gracias, Señor. Dad gracias a Dios en todo. Bendecid a los gobernantes que los persiguen, a todos que se sientan en eminencia, que levantan decreto en contra de vosotros. Orad por ellos, bendecidlos para que tengáis paz. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en todas estas personas sentadas en eminencia, Señor. Sométanse a todas las autoridades superiores. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, glorifícate, Padre, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. El dolor que estén enfrentando, la prueba o el obstáculo, Señor, sea derribado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por la unción del Santo, por la autoridad del Reino eterno, Señor. Caigan esos gigantes, caigan esos obstáculos, Padre. En su mano ellos tienen ese poder, Padre. Corren ellos, Señor, como espíritu de fuego, Señor, como corriente de río de agua viva, Padre, entregando la victoria, Padre, arrasando como una corriente de río con todo lo que se le pone en el camino, Dios. En el nombre de Jesucristo, restaura hogares, restaura familias, levanta a los hijos, Padre, cura a los enfermos, Espíritu de Dios, glorifícate en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por nuestra pastora, por su familia, oramos por su hogar, Padre. Cualquier obstáculo que enfrenten, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos unimos a ese clamor como un solo cuerpo, como un solo batallón, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, atacamos toda fuerza antagónica que esté atacando esa familia, Padre. También le respondemos con el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que no se ve y se mueve en los aires, caigan por tierra, se arrastren como culebras, como serpientes, Padre, con su propio veneno de aspid, sean propiamente envenenados ellos mismos, Padre. En el nombre de Jesús, quebramos los colmillos de los chacales, de los leoncillos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, oh Dios, en esta congregación, en esta iglesia. Jesús, mi buen pastor, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Nazaret. Glorifícate en esta iglesia, en Gemel, Padre. Glorifícate, oh Dios. Trae y acrecenta, Padre, este número, Dios de la gloria. Esta obra no va a parar hasta que tú lo digas, Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar, porque nos estamos fundando sobre la roca. Aunque vengan mares, aunque vengan vientos y aunque vengan lluvia, nuestra casa está fundada sobre la roca. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gloria y te doy honra. Aviva ese fuego que está en ti. Después de todas las tribulaciones que hay, te voy a decir algo, iglesia. No dependas de la fe de ningún pastor o predicador. Depende de tu propia fe. Te voy a decir algo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, no dependas ahora ya de mí, ni de nadie más. Te encarezco delante de Dios y de los ángeles que juzgarán a los vivos y a los muertos, que prediques a tiempo, fuera de tiempo, instruye, redarguye, exhorta, amonesta, porque en los tiempos finales, después de mi partida, se levantarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y vendrá la gente amontonada con el comezón de oír cosas nuevas y serán extraviados. Pero tú, iglesia, mi buen pastor, sé sobrio, sé sobrio, aunque yo ya no esté, sé sobrio, que no te alucine nada de lo que haga, que no te desvíe nada de lo que haga. Sé sobrio, y a su nombre, y al pueblo, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea su nombre. Mis hermanitos queridos, amados, mis santos hermanos, ha sido un privilegio compartir la palabra. Yo siento a Dios mío. Oh Padre Santo, gigante de los gigantes. Dice que el Señor caminó y las nubes son el polvo de sus pies. Dios mío. Cabalgó al torbellino. Se montó en un querubín y cabalgó en las alas del viento. Los montes temieron y temblaron. Dios. Su pie cayó en el mar y el mar se secó. Ese es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Hermanos míos, que Dios me los bendiga. Va a despedir a hermana Mariana. Lo despide. Dios me los bendiga, hermanito. No se desanimen. Bendito Padre amado, Señor. Padre celestial que estás en los cielos, Padre, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre amado, Señor. Gracias, Padre Santísimo, Señor, porque usted nos habla, Señor. Oh, Padre, Dios santo eres, Padre. Padre amado,